Usualmente usamos Docker para poder ejecutar sean binarios, lenguajes de programación e inclusive bases de datos. Este sería el uso principal que le damos a Docker. Sin embargo, dado que Docker nos permite compartir recursos de nuestro host con nuestros contenedores, esto nos da la posibilidad de ejecutar aplicaciones gráficas dentro de un contenedor. En este video estaremos viendo lo que necesitamos para poder ejecutar aplicaciones gráficas con Docker. Bien, para comenzar necesitamos tener algunos conceptos claros. Primero tenemos que saber, en este caso, cómo funciona el sistema de ventanas de Linux. En Linux, el sistema de ventanas funciona a través de algo llamado X Window Systems, que es el sistema de ventanas bastante rudimentario que nos va a permitir ejecutar aplicaciones gráficas. Esto varía un poco dependiendo sea de la distribución que estemos utilizando o del sistema operativo Linux que usemos. A un nivel más arriba de X Window System ya encontramos a las interfaces gráficas como pueden ser GNOME, KDE, como el que estamos usando acá. Entonces lo más básico que tendremos que tener para poder ejecutar aplicaciones gráficas es tener instalado un X Window System. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros utilizar a este X Window System para poder ejecutar aplicaciones gráficas con Docker? Es ahí donde viene otro concepto llamado Xserver. De esta manera, un Xserver es un programa que corre de manera local en cada uno de los sistemas operativos. Cabe mencionar que esto varía dependiendo de la distribución que estemos utilizando. Entonces, este Xserver es el encargado o el que nos va a permitir ejecutarse a aplicaciones gráficas, dispositivos de entrada como son el teclado, el mouse, entre otros periféricos. Este funciona de igual forma como un cliente servidor, pero de manera local. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de sockets. Como sabemos, un socket es un canal de comunicación entre dos procesos. Si has usado Java o cualquier otro lenguaje que te permita utilizar sockets, te habrás dado cuenta que este nos permite la comunicación sea de manera remota o de manera red entre diferentes computadoras. Esto funciona de igual forma en Linux, sin embargo en Linux tenemos el concepto de sockets de manera local. Los sockets en Linux nos van a permitir la comunicación entre procesos de manera local. Esto por motivos de seguridad. Tenemos que tener en cuenta el concepto de sockets y el concepto del Xserver. Para comenzar vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Vamos a estar ejecutando Firefox de manera gráfica dentro de un contenedor. Entonces lo que voy a hacer acá será generar primero que nada nuestra imagen. Voy a proceder a definir el Dockerfile y bueno, voy a definir la imagen base que vamos a estar utilizando. En mi caso voy a estar utilizando la imagen de Ubuntu en la versión 18.04. Lo siguiente que vamos a hacer será ejecutar el comando run para poder instalar ciertos paquetes. Lo primero que vamos a hacer será ejecutar apt-get update para actualizar nuestros registros. Y bueno, aquí lo siguiente que vamos a hacer será instalar Firefox. Para ello ejecutamos apt-get install. Recordemos que tenemos que agregar el "-y", ya que siempre que instalamos algo o actualizamos las dependencias nos pide una confirmación. Esta la podemos pasar directamente utilizando a este flag. Y lo que vamos a estar instalando será Firefox. Como último vamos a utilizar el cmd de Docker para poder ejecutar a el siguiente binario. Cuando instalamos Firefox se nos crea el binario en la siguiente ruta: usr bin Firefox. Lo que estamos haciendo acá es tomar a la imagen base de Ubuntu 18, estamos actualizando las dependencias y procedemos a instalar Firefox. Una vez que nosotros ya corramos al contenedor, se ejecutará este comando cmd, que lo que hace es básicamente ejecutar el binario Firefox. Vamos a guardar el archivo y vamos a proceder a generar la imagen. Ejecutamos docker build -t y le damos un nombre, por ejemplo Firefox, y como siguiente parámetro le damos a la ruta de donde se encuentra nuestro Dockerfile. En mi caso se encuentra dentro de esa carpeta, entonces procedo a darle el punto. Ejecutamos y esperamos a que este proceso termine. El proceso ha terminado. Vamos a inspeccionar nuevamente nuestro Dockerfile y como vemos lo único que estamos haciendo acá es instalar Firefox. Esto va a depender muchísimo de lo que necesitemos ejecutar. Por ejemplo, si necesitamos ejecutar Android Studio, los pasos serían muy diferentes. En este caso, Firefox únicamente utiliza el sistema de ventanas más sencillo que tiene Linux. Si en dado caso estamos instalando algún otro software que requiera de alguna librería gráfica, tenemos que tener en cuenta qué librería gráfica es la que utiliza,
para poder instalarla en el Dockerfile. Entonces, una vez dicho esto, vamos a continuar. Vamos a inspeccionar nuestras imágenes, ejecutamos docker image ls y vemos que tenemos a nuestra imagen de Firefox. Entonces lo que vamos a hacer ahora será proceder a ejecutar esta imagen. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar docker run, lo vamos a ejecutar en background. Le vamos a dar un nombre, name Firefox, y vamos a ejecutar a la imagen de Firefox. Ejecutamos y no pasa absolutamente nada. Inspeccionamos a los contenedores usando un ps y vemos que no tenemos ninguno. Vamos a ejecutar docker ps-a y vemos que aquí se encuentra nuestro contenedor. Ejecutamos docker logs con el nombre del contenedor o bien sea el ID. Firefox. Ejecutamos y vemos el primer error. Nos dice que tenemos un error y que no se ha encontrado a la variable display. Si nosotros ejecutamos lo siguiente, hacemos un echo de la variable display de esta forma. Ejecutamos, vemos lo siguiente, nos encontramos con un 2.0. Este display, esta variable display, hace referencia básicamente a nuestro display que tenemos conectado. Como vemos en el error, lo que nos está diciendo es que no encuentra a la variable display en nuestro contenedor. Entonces lo que vamos a hacer aquí será compartir esta variable de nuestro host con el contenedor. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, vamos a proceder a dar un nombre y vamos a ejecutar el contenedor. Pero ahora vamos a proceder a definir la variable. Para poder compartir variables de entorno de nuestro host con Docker, podemos usar al flag "-e", le damos el nombre, por ejemplo display, y le asignamos el valor. En mi caso voy a utilizar a la variable display de esta forma. Ejecutamos nuevamente, hacemos un docker ps y vemos que de igual forma nuestro contenedor no se está ejecutando. Vamos a inspeccionar los logs, docker logs, Firefox. Nos encontramos ahora con otro error. Nos dice que es imposible la conexión a nuestro servidor y que no se puede abrir al display con el ID 0. Este error que tenemos acá es debido a que si bien pasamos a la variable display, no podemos conectarnos al servidor. Este servidor es el que mencionamos al inicio, el llamado X-Server, la cual funciona a través de una arquitectura cliente-servidor y nos va a permitir el uso, en este caso, del display. Entonces es aquí donde entra el siguiente concepto de sockets. Para poder entonces utilizar a este X-Server dentro del contenedor, lo vamos a hacer a través del socket. En este caso, el socket con el que nos va a permitir la comunicación a nuestro X-Server se encuentra en la siguiente ruta. En la ruta raíz, en la carpeta temp, y se encuentra dentro de .x11 Unix. Entonces lo que tenemos que hacer es únicamente compartir a esta carpeta con nuestro contenedor. Vamos entonces a hacerlo primero, es eliminar a nuestro contenedor Firefox. Ejecutamos nuevamente docker run -d, le damos un nombre Firefox y compartimos primero que nada a la variable display y le asignamos el valor que contenga nuestra variable display en nuestro host. Ahora vamos a compartir el volumen. Eso lo hacemos con v de esta forma. Entonces esta se encuentra dentro de la carpeta temp.x11 Unix. Esta la vamos a estar compartiendo en la misma ruta. Entonces definimos temp.x11 Unix. Y vamos a utilizar a la imagen de Firefox. Ejecutamos. Bien, como vemos ahora al ejecutar ya nuestro contenedor pasándole la variable display y a nuestro socket, vemos un nuevo error y nos dice que la conexión ha sido rechazada. Esto es debido a que en este caso el X-Server únicamente nos permite la ejecución de manera local. Entonces, para poder permitir conexiones de manera remota, tenemos que modificar lo siguiente. Vamos a ejecutar x host más. Ejecutamos y nos dice, como vemos acá, que el control de acceso ha sido deshabilitado y que ahora los clientes se pueden conectar de cualquier host. Entonces lo primero que vamos a hacer será nuevamente eliminar Firefox y procedemos a ejecutar el contenedor. Ejecutamos y vemos lo siguiente. Como vemos, hemos satisfactoriamente ejecutado Firefox dentro del contenedor.
Vamos a ir a Google. Y todo está funcionando correctamente. Bien, como vemos, hemos satisfactoriamente ejecutado Firefox dentro de un contenedor. Yo personalmente recomendaría únicamente ejecutar aplicaciones gráficas dentro de un contenedor si es que utilizas algún sistema operativo basado en Linux, ya que cuando ejecutamos aplicaciones gráficas tanto en Windows como en Mac, la fluidez no es la misma. Pero si aún así necesitas ejecutar alguna aplicación gráfica únicamente de testeo, tenemos diferentes formas de hacerlo. Como mencionamos al inicio, para poder ejecutar aplicaciones gráficas o utilizar el display en Linux, nos tenemos que apoyar del Xserver, como vemos acá. Pero esto, tanto en sistemas Windows como en Mac, no funciona de esta manera. Sin embargo, hay ciertas soluciones que podemos encontrar, entre ellas una para Windows llamado VCX-SRV, que nos permitirá el poder emular un Xserver en sistemas Windows. Entonces lo único que tendríamos que hacer será instalar a este software y únicamente tendremos que hacer exactamente los mismos pasos que hicimos acá. Tendríamos que compartir tanto el display como al socket. Esto implica de igual forma para sistemas Mac. Tendremos que encontrar la forma de poder ejecutar a un Xserver. En este video, en los comentarios, te voy a dejar un repositorio en donde podemos encontrar una gran cantidad de imágenes que podemos utilizar para ejecutar aplicaciones gráficas. Por ejemplo, aquí ya tenemos básicamente a las imágenes configuradas con todo lo necesario para que se puedan ejecutar. Por ejemplo, podemos ejecutar Atom, podemos ejecutar Chrome, podemos de igual forma ejecutar inclusive Spotify. Aquí tenemos las imágenes, vamos a buscar la de Spotify. Podemos entrar e inspeccionar cómo están configuradas estas imágenes. Por ejemplo, abrimos el Dockerfile. Y vemos lo siguiente. Como mencionaba anteriormente, el poder ejecutar aplicaciones gráficas sí es posible en Docker. Sin embargo, el poder configurar a esa imagen, a ese software que necesitamos ejecutar dentro del contenedor puede ser un reto. Como vemos acá, vemos que no es únicamente el instalar Spotify, sino que lo primero que hace acá es instalar algunas librerías gráficas que Spotify utiliza. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. En el ejemplo que hicimos únicamente instalamos Firefox, ya que Firefox de manera nativa no utiliza ninguna librería extra gráfica. Entonces podemos ver aquí, inspeccionar en este repositorio todas las imágenes que tenemos y cómo están configuradas. Si por ejemplo quisiéramos ejecutar esta imagen, únicamente tendríamos que copiar esta definición y ejecutarla en nuestra línea de comandos. Como vemos acá, vemos unos pequeños cambios. Está corriendo el contenedor en background. Está compartiendo en este caso dos volúmenes. Para poder sincronizar el local time, el time zone, con el contenedor. Vemos acá que estamos compartiendo el socket del Xserver. Estamos definiendo al display. Y algo interesante que vemos acá es que estamos compartiendo al dispositivo. Estamos compartiendo a un dispositivo que sería básicamente el que nos va a permitir la ejecución de sonido. Y bueno, aquí estamos definiendo dos nuevos volúmenes para la configuración de Spotify. Le damos un nombre y únicamente ejecutamos a la imagen. Espero este video haya sido interesante o te haya servido. Nos vemos a la próxima. Espero este video te haya gustado. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver más contenido aquí en Código Facilito.